Rivera forma parte de la representación de la FAO en Colombia. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y este es el Año Internacional de las Cooperativas. Doña Laura, bienvenida. Alfredo, muchas gracias. La alimentación escolar es un tema fundamental. ¿Cómo está Colombia frente a este reto que es llevarle alimentación a todos sus estudiantes? Bueno, Alfredo, pues para hablar de alimentación escolar, lo primero es entender a qué nos estamos refiriendo y la apuesta que como país hemos hecho en esa visión de la alimentación escolar. Históricamente, la alimentación escolar ha sido relacionada con los programas de alimentación escolar, que son la base de lo que es este tema. Sin embargo, desde Colombia hemos apostado para entender esa alimentación escolar más allá de los PAE y poder contemplar otros elementos que hacen parte del ambiente alimentario, como lo son las tiendas escolares, la educación, de dónde provienen los alimentos y también cómo se producen esos alimentos que hacen parte de esta alimentación. Colombia enfrenta diferentes retos en el tema de alimentación escolar. Si bien se ha posicionado como un país referente, también tiene grandes apuestas como es poder consolidar una política pública de alimentación escolar y, por qué no, de ambientes alimentarios escolares saludables que nos permitan actuar, además del programa de alimentación escolar, en los otros elementos que he mencionado. Ahora sí la presento. Es nutricionista, dietista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en políticas públicas de la misma universidad. Desde 2018 forma parte del equipo de la FAO en Colombia. Poco a poco voy a seguir contando su historia, su hoja de vida, que es bastante extensa, pero es la persona que está en el campo hablando con las comunidades y con las autoridades para lograr una excelente política pública en lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Colombia está muy rezagada en la región frente al tema de la alimentación escolar. Como mencionaba, Colombia pues se ha posicionado como uno de los países referentes de la región en la operación del programa de alimentación escolar. Tenemos uno de los PAE más antiguos de la región y es usual que otros países de Latinoamérica y el Caribe quieran conocer las experiencias y cómo se ha logrado llegar al modelo de operación que tiene el PAE en Colombia. En muchos países el refrigerio escolar que se entrega está compuesto por un alimento sólido y alguna bebida como leche o derivado lácteo, mientras que en Colombia, aunque persiste este tipo de refrigerio, también nos encontramos en muchos lugares donde el complemento que se entrega tiene preparaciones mucho más elaboradas. Esto ha hecho que el país se posicione en el tema y con esta apuesta de la alimentación escolar, más allá del PAE y del comedor escolar, también nos posicionamos como referente para la región. Y por regiones, ¿cómo está el país? Bueno, yo diría que más que por regiones es importante hablar de las diferencias que aún nos encontramos entre el sector urbano y el sector rural. En el sector urbano hemos encontrado ventajas en cuanto al acceso a servicios públicos, a la infraestructura, a la cercanía también con las instituciones o los espacios donde se toman las decisiones, que han facilitado pues, que el proceso, especialmente el programa de alimentación escolar, permita pasar a ese alimento servido, que incluye, que sea saludable, pero que también responda a la pertinencia cultural y territorial. Sin embargo, en las zonas rurales aún nos encontramos con los retos de acceso a servicios públicos, de infraestructura, que limitan la preparación de los alimentos, que también condicionan que esos alimentos lleguen en la calidad y en la inocuidad que se requiere a los niños, niñas y adolescentes, y pues hacen que aún estén recibiendo este refrigerio que se llama industrializado y que no siempre puede responder con esas características territoriales y culturales de las comunidades. Claro. En la cooperativa, que es para algunos el almacén o el caspete o el sitio donde venden los refrigerios a la hora del recreo, que va también acompañado de ese plan complementario, se vende mucho paquete, mucha cosa procesada, ¿no? Todo esto forma parte de una política de
educar al niño para que consuma alimentos sanos, bueno, quienes tienen ese acceso, por ejemplo. Por supuesto, la apuesta de política pública de alimentación escolar hacia donde el país debe trabajar debe incluir estas tiendas, casetas, cafeterías, muchas veces la visita en donde se venden este tipo de productos, además de fomentar pues que pasemos de los productos comestibles y bebibles ultraprocesados hacia alimentos reales y locales, podamos también vincular las economías locales para que sean ellas las proveedoras de los alimentos que hacen parte de estas tiendas o estas cafeterías escolares. Claro. ¿Y las comunidades se han puesto ojo avisor para que los contratos de esa alimentación escolar se cumplan correctamente? Bueno, en los territorios existen diferentes mecanismos de participación para hacer el acompañamiento y la veeduría al programa de alimentación escolar. La conformación de veedurías para la alimentación escolar es una de esas figuras. Adicionalmente, en cada institución educativa se debe conformar un comité de alimentación escolar, que es el espacio donde estudiantes, padres de familia, representantes de docentes y el operador pueden hablar de la alimentación escolar, pero también es muy importante vincular otras instancias que hay en los territorios, como los comités de seguridad alimentaria y nutricional o derecho humano a la alimentación. Y por supuesto, el llamado es que para hacer esos espacios mucho más enriquecedores, es necesario conocer que este programa de alimentación escolar y de esta forma no quedarnos en un ejercicio de vigilancia, sino de construcción hacia una alimentación escolar. Claro. Hagámoslo espontáneamente, así como si no lo hubiéramos ensayado, pero usted está en Bogotá y la semana pasada no estaba en Bogotá, está recorriendo permanentemente todo el país. ¿Estaba en Arauca? ¿En dónde es que estaba? En Esta semana. Arbeláez esta semana. Arbeláez, a mí se me olvida. ¿Qué descubre usted cuando va a las regiones? Bueno, para mí uno de los descubrimientos más importantes es reconocer que en los territorios ya se hace bastante para promover una alimentación escolar. Partir de cero sería equivocado. En los territorios, las instituciones educativas tienen ya acciones que facilitan que esa alimentación escolar desde esa visión integral sea posible. También nos encontramos con comunidades muy dispuestas a construir, con muchas ganas de trabajar y de hacer parte de este tipo de procesos. Y un llamado muy especial que hemos encontrado, no solamente en el trabajo este año, sino en el trabajo que previamente hemos realizado con la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, la UAPA, entidad responsable del programa de alimentación escolar, es las ganas de aprender, las ganas de tener información y herramientas para poder construir desde los territorios y participar en los espacios donde se habla de alimentación escolar. Yo estoy viendo aquí su hoja de vida. Ha sido supervisora técnica del componente de alimentación y nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y también se vinculó a la FAO desde 2018, como lo dijimos antes, y ha sido parte de la generación de la herramienta de la guía alimentaria basada en alimentos y el diseño de la implementación de la estrategia, información, educación y comunicación en SAN, en el ICBF. ¿Qué es el SAN? Seguridad alimentaria y nutricional. Seguridad alimentaria y nutrición. O sea, su hoja de vida es muy extensa y nos alegra que una persona como usted nos atienda y nos cuente qué es lo que está pasando en el país. Cuando no se da ese complemento alimentario, ¿qué pasa con los niños? Bueno, es importante mencionar que los programas de alimentación escolar nacen como una estrategia de asistencia y permanencia al sistema educativo. Este es el origen de este tipo de programas y lo que buscaban y buscan también es, además de que los niños asistan y puedan satisfacer la necesidad del hambre, tengan también pues en su cuerpo la energía y los nutrientes para aprender. Para muchos niños y niñas en nuestro país, ese complemento alimentario se convierte a veces en la única comida a la que pueden acceder en el día o en la estrategia a través de la cual pueden alimentarse. No contar pues, con ese complemento alimentario para muchos niños puede interferir en su aprendizaje y por supuesto también en la asistencia del sistema educativo.
pero adicionalmente de eso es también todas las oportunidades que se pierden allí para el aprendizaje, para la construcción de país y también para la construcción de esos proyectos de vida de nuestros niños y niñas. Me vuelvo un poco. Por regiones se nota la diferencia en tallas, donde está este programa y donde no hay un programa de alimentación escolar adecuado. Bueno, teniendo en cuenta el origen del programa, no se realiza seguimiento nutricional porque la estrategia es vista como asistencia y permanencia al sistema educativo, entonces no se cuenta con estadísticas o mediciones que permitan identificar la influencia del programa de alimentación escolar en la situación alimentaria y nutricional de los niños, niñas y adolescentes. No hay una cifra así contundente que lo demuestre. Pero me imagino que durante los meses que no hay colegio y que no hay suplemento alimentario, pues los niños se retrasan, se ensimismizan, como dicen. Se vuelven muy parcos debido a la falta de nutrientes. Bueno, creo que vale la pena mencionar que con ese panorama de qué sucede en las vacaciones, hay dos puntos claves. Uno, desde la UAPA han pensado estrategias en las que incluso en el periodo de vacaciones niños y niñas puedan acceder a alimentación. Se ha venido trabajando en diferentes regiones del país y es una de las apuestas que tiene esta entidad frente a la alimentación escolar. Y dos, el llamado también a la necesidad de resolver esas faltas o esas violencias estructurales que no permiten la presencia de los niños en sus hogares puedan acceder a alimentos que no dependan solamente del programa de alimentación escolar, sino que realmente satisfagan las necesidades que como seres humanos tenemos y, por supuesto, el ejercicio del derecho humano a la alimentación sin discriminación y de forma constante. O sea que en algunas regiones le dan un mercado a la mamá para que tengan también comida durante la época que no hay colegio. En algunos lugares la UAP ha venido trabajando en tener ese complemento durante las vacaciones para que puedan acceder a alimentos en este periodo de receso escolar. ¿Qué es la guapa? Es la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender, entidad del nivel nacional, adscrita al Ministerio de Educación Nacional, que genera lineamientos y orientaciones para que funcione el PAD. ¿De dónde salen los recursos? Bueno, el programa de alimentación escolar tiene recursos tanto del nivel nacional como directamente de las entidades territoriales certificadas. No hay mucho temor de que la corrupción, pues que ya, como ya se ha demostrado, ponga la mano sobre alguno de estos recursos y la alimentación que llegue sea precaria. Bueno, el programa de alimentación escolar ha sido foco de corrupción durante muchos años. Es uno de los programas que moviliza más recursos públicos en el país y justamente por eso es tan importante vincular a la comunidad educativa, a la comunidad en general, en estos ejercicios de participación como son los comités de alimentación escolar, las veedurías, para que a través de ese ejercicio se pueda apostar a que cada vez sea mucho más transparente la ejecución y el funcionamiento del programa de alimentación escolar. Laura, en el soplete que me mandó Ana, vamos a darle el crédito a Ana, más de 140 millones de estudiantes se benefician de este programa. Sin embargo, hay 5.7 millones de adolescentes también que están vinculados a este programa. Pero, ¿cuántos no estarían vinculados en América Latina o en la región o en las cifras que usted tiene a estos programas de alimentación escolar? ¿Cuántos faltan? Bueno, en cifras en este momento no tendría el dato exacto, pero sí podría un poco mencionar de Colombia, que más o menos hacia el 89% de niños, niñas y adolescentes vinculados oficialmente al sistema educativo hacen parte del programa y que una de las metas que la entidad, la UAP, se ha puesto es poder llegar a esa cobertura universal y sin discriminación. Y podría asegurar que todos los países de la región caminan hacia esa misma meta y es lograr un 100% en la cobertura. Bueno, ¿qué se nos queda por fuera? ¿Cómo se pueden vincular las entidades solidarias en este Año Internacional del Cooperativismo a este tipo de programas
cómo hacer recursos. Ellos tienen unos excedentes, ellos hacen unas campañas en las regiones. Es prácticamente su contacto directo con la comunidad. Pero ¿cómo se pueden ellos vincular directamente a este Año Internacional de las Cooperativas? Bueno, para este ejercicio justamente se crea una metodología que se llama la metodología de escuela sostenible, que nace en el 2012 en Brasil y que en el 2023 y 2024 en Colombia la adaptamos a nuestro contexto. En este momento nos encontramos haciendo el pilotaje de esta metodología y uno de los componentes centrales que tiene es promover las políticas públicas de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria para la alimentación escolar, tanto para cumplir con el programa de alimentación escolar como para lograr ser proveedores de estos otros escenarios como lo son las tiendas o los kioscos escolares. Es allí donde hay un rol fundamental para vincularse en este ejercicio de la alimentación escolar, y es que esos productores y esas organizaciones que existen en territorio puedan verse también como actores claves en el proceso de la alimentación y, por supuesto, el origen de los alimentos es allí ese punto clave de conexión con la alimentación escolar. Claro. Ayer me llamó don José Ignacio Tamayo y me dice, casi que nos va a tocar botar la leche porque nos la están pagando muy bajita. Estamos haciendo un SOS, no sabemos qué hacer con la leche. ¿Se podría vincular una entidad como la de ellos a este tipo de programas? Oiga, usted estuvo en la de UAT, ¿no? Sí, así es. Usted estuvo en la de UAT, yo sí la vi por allá. ¿Este tipo de cooperativas se podría vincular a este tipo de programas? Sí, a través de las entidades territoriales certificadas, que son alcaldías o gobernaciones certificadas en educación, que son quienes realizan todo el proceso de contratación de los operadores que ejecutan el programa de alimentación escolar, es posible generar esas conexiones para que los productores locales hagan parte de las compras públicas de alimentos, no solo del país, sino de diferentes programas de protección social en el país, y que tienen el requisito, tienen un porcentaje establecido que debe obtenerse justamente esa agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, y que es muy importante este diálogo que se puede dar entre las cooperativas, las asociaciones y las secretarías de Agricultura, de Educación y quienes son responsables de dinamizar esta articulación entre los operadores y los productores de alimentos en los territorios. Doctora Laura, ¿quiere agregar algo más, algo que se nos quede pendiente para poder vincular a estas cooperativas y a todas las entidades del sector solidario? Quisiera agregar un mensaje final donde además de las cooperativas, la comunidad en general es muy importante. Y es que cuando escuchemos hablar de alimentación escolar, podamos ver esa integralidad, el programa de alimentación escolar, las tiendas escolares, las aulas, los espacios de participación. Es a través de esos escenarios donde vamos a ver que todos y todas tenemos un rol muy importante, tanto las cooperativas, los productores, los tomadores de decisiones, la comunidad educativa, los niños, niñas, adolescentes, los padres de familia. Todos tenemos aquí un rol para poder transformar esa alimentación escolar, para que más allá de ese plato que debemos servir en el comedor escolar, pensemos que allí se está construyendo país. Muchas gracias, cuente con nosotros. Salió bien, toma 25, ¿eh? Gracias, Alfredo. Hemos tenido una mañana muy agradable, hemos aprendido cosas, hemos recorrido el país con estas, que son las personas que hacen posible que las cosas funcionen, que las políticas públicas y los organismos internacionales estén presentes en nuestro territorio. La saco de pantalla, doña Laura Arévalo Rivera. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Muy amable, muy agradable la conversación. Y a todos ustedes los invito para que sigan en sintonía de Gestión Solidaria. Feliz día.